buenas tardes, muy buenas tardes. Saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a las y los seguidores de las plataformas de redes sociales. Este es su programa La Hora del Campo. La Hora del Campo, como ya saben, todos los sábados a la 1 de la tarde. Así que pues ahí estamos ya con un buen avance. Estamos en este programa ya pues prácticamente a la mitad de agosto, del octavo mes del año. Y bueno, pues soy su servidor Hugo Rangel. Tonatiu, ¿cómo estás, Tonatiu? Muy buenas tardes, ¿cómo te va, mi estimado Tonatiu? Aquí llegando, Quiñones. derrapando, tardes pero sin sueño, pero todo bien, muchísimas gracias. Y como dices tú, ya casi estamos en Navidad, ¿no? Pues ya vamos. Ya viene la cosecha, ya viene octubre, eso es muy bueno. Sí. Ya va a haber elotes, pues saludos a todos los productores que están empezando este año, empieza la temporada de berries. Sí. Ya empieza también el corte de aguacate, o sea, pues viene bastante bien el fin de año. Sí, y acompañado de abundantes lluvias tan importantes. Sí, que acabe el año con lluvias, sí. Sí. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa súper interesante, muy interesante. Bueno, antes que nada, saludar a nuestra colega, partner, Tarsila Zárate, que pues creo que ya está en la última etapa de su recuperación. Saludos, Tarsila, saludos. Así que se le extraña por aquí en la cabina. Se le extraña, pero ya vamos a estar aquí. Bien, pues miren, hoy nos acompaña aquí en cabina por el tema que vamos a conversar el licenciado Eliodoro Gil Corona. Le vamos a dar la bienvenida enseguidita, nada más pues estuvimos anunciando en nuestras redes en la semana, Tonatiu, el tema de la economía, sus impactos, su influencia en la vida del día a día de todos nosotros, la economía de la ciudad, en el campo, de las personas, de las empresas, de los países. Cada país tiene también un escenario económico. Pero bueno, antes de iniciar el programa vamos a abrir el canal de la comunicación y para ello les proporcionamos los números telefónicos de WhatsApp por si desean algún comentario. Aquí estamos en Face, en vivo es el 33 21 83 7199 y también en cabina está Luz, por si gustan hacer algún llamado, el número es 3 813 1329, que por cierto a Luz queremos transmitirle varios saludos, felicitaciones de nuestros seguidores que la ven ahí muy chambeadora ahí en la cabina, en controles. Y bueno, también decirles que por Facebook nos pueden seguir en Faces Comunicación Rural, así nos pueden encontrar, ahí pueden dar sus opiniones. Comunicación Agrorural, efectivamente, Tonatiu, en internet, en Radio Fórmula y en agrorural.com.mx, ahí también se pueden conectar para que nos sigan, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo y bueno, pues como siempre, Juan Pedro Garín ahí en los controles. Así que, pues aquí un invitado. Antes, a ver, Tonatiu. Primero un momento. No se les vaya a olvidar, bueno, una cosa que también me doy en cuenta, que Hugo es economista. Hugo Rangel es economista. Y como tal es un economista enamorado de cuestiones agrícolas. Ha trabajado en muchas instancias agrícolas del gobierno y parte de lo que vamos a ver el día de hoy, quiero decirlo, que sea un poco aguayabazo aquí a don Hugo, sí. Hugo, pues eso se dedica a llevar a la parte económica en el campo y siempre es una visión micro de lo que está pasando en el campo. Así es que pues Eliodoro es amigo, compañero de Hugo y vamos a tener una gran plática. Perdón por la interrupción. No, bueno, pues yo creo que esta presentación da preámbulo, o ese comentario, Tonatiu, gracias por tu apreciación. Soy agronomista, por cierto. Así me dicen. Está bueno. Y bueno, Eliodoro Gil, un destacado economista, efectivamente colegas de la universidad. Él viene desde Morelia, viene aterrizando precisamente porque viene un festejo de la comunicación de los compañeros, Tonatiu precisamente. Eliodoro, pues muchas gracias por tu tiempo y aceptar la invitación aquí a platicar en la Hora del Campo. ¿Cómo ves? Por supuesto, a la orden y bueno, un poco expresar las experiencias. Buena parte de mi tarea universitaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no fue solo la academia, ¿no? 45 años de académico en la Universidad Michoacana, particularmente en la Facultad de Economía, pero me he dedicado mucho a la comunicación, ¿no? Sí. Es decir, he sido editorialista en La Voz de Michoacán, periódico de mayor pues circulación en el estado. Muy antiguo periódico. Tengo aproximadamente 40 años escribiendo en La Voz de Michoacán. Y bueno, he hecho documentos especiales para Nexos, he colaborado en algunos artículos en La Jornada. Nos movemos en los medios de comunicación, tenemos una edición
semanal de Ecoeconómico, que son análisis particulares de la realidad económica de México. Y este es un buen espacio, me gusta mucho la discusión, la revisión analítica, ¿no? La narrativa económica reciente y los efectos en la vida cotidiana, sí, como bien lo señalas. Sí. Tonatiuh y yo, fíjate, Eleodoro, reflexionábamos en algunos de los programas, inclusive reflexiones compartidas con especialistas de la comunicación, sobre todo comunicadores agroalimentarios, y siempre ha habido la coincidencia, ¿no? Los hechos, los actos que ocurren en el campo, más allá de hacer la mercadotecnia, es comunicar, difundir. Tonatiuh, te acordarás esas importantes reflexiones que nos hacía esta, ¿cómo se llama? Andrea, ella pues es comunicadora allá chilena, y cómo empatar y más allá de la comunicación del campo, pues la economía, que en todo eso gira el quehacer de la comunidad. Eleodoro, ¿cómo ves? El contexto, yo no sé si afortunada o desafortunadamente, de la economía, que es pues uno de los temas que anunciaste, Hugo, desafortunadamente, digamos, cruzamos por un trayecto complejo, yo diría sumamente complejo, que marcó el antes y el después de la economía de México y del mundo, que fue la crisis de la pandemia o de la salud, y la crisis o la recesión económica que vio el mundo. Pero pues siempre nos ubicamos en nuestra realidad, ¿no? O sea, México desde los años 30 no había tenido un retroceso económico a una tasa de caída del Producto Interno Bruto de 8.4%. ¿Sí? Desde la crisis del 29 en Estados Unidos no había pasado. Estamos hablando eso. De un siglo, 30 años. Entonces, 100 años. La profundidad de ese tamaño, y yo siempre lo pongo porque a partir de ello habría que razonar de cuál es la perspectiva del actual gobierno si no consideramos tres hechos importantes que han venido presentándose a nivel mundial. El tema de la pandemia y sus impactos económicos, sin duda la invasión de Rusia en Ucrania, que nos generó una crisis en las cadenas de abasto, materias primas particularmente, y sin duda, derivado de todo ello, el tema inflacionario. O sea, tres temas que cruzaron, ¿no? Con distintos momentos, y hoy estamos viviendo otra realidad compleja en el Medio Oriente, ¿no? Sí. Que hace recurrente. Así es, y que bueno, ha sido histórico, ¿no? La solución no se ha podido concretar, y yo creo que muy difícil encontrar el camino de la reconciliación en Medio Oriente cuando hay tantos intereses cruzados, que me parece. Y todo interdependientes ello está generando complejidad, y bueno, lo que más nos duele pues es que si allá a nuestros vecinos les pega una gripita, a nosotros nos da un catarrón, fiebre, ¿no? A todo lo que da, y dependemos muchísimo del buen desempeño al mal desempeño que tenga la economía norteamericana o estadounidense. Y pues hoy buena parte de lo que vivimos la semana pasada es esto, que la complejidad. Japón prácticamente regalaba dinero, ¿no? Los inversores sacaban dinero de Japón y buscaban sus activos financieros de mayor rendimiento en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro es México, ¿no? Cuando el diferencial de tasas de interés pues es prácticamente de 5.5 actualmente. Entonces pues te conviene invertir en pesos, ¿no? En este momento. Te marcó pauta, altera su tasa de interés y todo el mundo echó brinco. Se nos viene el famoso lunes negro. Sí. En donde las señales de Estados Unidos es pérdida de empleo, no agrícola, por cierto, 114,000 puestos laborales, cuando traía previamente 2 meses anteriores en promedio arriba de 200,000 puestos laborales, ¿no? Su tasa de desocupación que sube a 4.3%, cuando previo al mes de junio era de 4.1%. Y bueno, hay una tendencia de que la preocupación de que Estados Unidos pueda entrar en recesión, por lo menos los elementos disponibles preocupan. Y bueno, la tensión en México, ¿no? O sea, México está en espera de que esto no vaya a suceder.
las señales están complejas. Hay un tema de que lo discutimos los economistas y es parte del debate cotidiano, va a haber crecimiento económico en este año menor al que traíamos en el año 2023. Eso es una realidad, más allá de los matices, o sea, porque eso no es tan fácil, así como lo estoy aseverando. O sea, hay elementos como para razonar por qué razón sucede esto, y cuando empieza uno a ver los elementos de variables específicas que tienen que ver con mercado interno, donde ves que el empleo se te viene cayendo o es menos dinámico el empleo formal en el país al mes de julio, todo el lapso esto de los 7 meses que traemos, cuando empiezas a ver el ahorro interno, o mejor dicho, el consumo privado, que también se te viene aflojando, la inversión productiva en fierros y construcción, es decir, maquinaria, equipo y construcción, se te viene disminuyendo y empiezas a tener razonamientos como para decir, esto sí se nos está complicando. En este panorama, el campo ha tenido un papel importante y desafortunadamente no hay elementos como para decir el campo mexicano está en un buen momento, y entidades como las que tenemos de gran capacidad productora en actividades primarias, que es el caso de Jalisco y el caso de Michoacán, pues nos dejan en un mal sabor de boca por los resultados que estamos obteniendo recientemente, y en donde sistemas productos como el caso del limón y el caso del aguacate, pues nos dejan muy preocupados, ¿no? Porque no es el tema del mercado, pues yo les digo, ojalá, el mercado no regula, o sea, te da señales, pero los que realmente intervienen son los sujetos de las decisiones, ¿no? Son los productores, son los agricultores, ¿no? Son las condiciones que el gobierno les proporcionó, los facilitadores. Sí, el proceso de la producción no es el producto que consumimos, es todo lo que viene atrás y toda la cadena que integra. Entonces, eso es muy complejo, porque parte del fenómeno, si quieres, yo me estoy adelantando mucho, ver en particular aspectos de lo que está sucediendo en el entorno en el entorno económico del campo en el periodo más reciente, ¿no? Sí, yo creo que ahí interesante, perdón que les ponga preguntas. No, pero esta discusión ya tengo con Hugo varias veces. Sí. Y yo creo que aquí el campo a veces se maneja un poco al revés, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, pues los sistemas productivos agrícolas se mantuvieron, luego baja el dólar y obviamente a los exportadores les pegó muchísimo. Baja el tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio les pegó muchísimo porque el tipo de cambio fue muy feo. Y algunos productores están en números muy cercanos a los rojos y manteniéndose por lo mismo de cómo está el mercado. Sin embargo, aquí la expectativa que yo tengo y la pregunta que tengo por temas agrícolas es las expectativas que vienen. Se habla mucho de nearshoring, o sea, de que estamos muy cerca de Estados Unidos, pero depende mucho del tema del crecimiento de Estados Unidos. Y si dices que hay una presión económica sobre el mercado americano, que hay riesgos de una depresión, que hay riesgos de cambios, ¿en qué papel estaría el campo? Bueno, para redondear un poquito la idea, hemos visto que productores están siendo muy presionados por el mercado externo y el mercado interno ha crecido muy poco. Esto se ha mantenido muy poco. En tu punto de vista, ¿cuál sería la visión general que tendríamos en el agro? El campo, tocas un tema que habría que ubicarlo, a mi juicio, en un tema que articula buena parte de las ópticas desde el punto de vista económico. O sea, lo que pasó con el tema de la crisis del abasto en materias primas a nivel general, obviamente generó un proceso inflacionario particularmente derivado en las materias primas. Quien más lo resintió en esta coyuntura, sin duda, fueron productos frescos del campo. Y en dos sentidos lo resintió, o sea, no solo por el tema de la carestía en productos primarios, sino por los factores que están vinculados a ellos. Uno es el costo del dinero. Es decir, los créditos para las actividades productivas se encarecieron. Llegamos a los niveles en tasas de referencia del Banco de México en 11.25, que en términos digamos, de la banca comercial, estás hablando
de que empezaron los créditos a moverse en tasas entre 14 y 17%, para todas las actividades. En ese rango nos podemos ubicar. O sea, dinero muy caro. Esa tasa de 11.25%, pues, diríamos, prácticamente estuvimos cerca de 2 años. Apenas empezamos a observar la reducción en este año en marzo, un cuarto de punto porcentual, y el día 9, 10 de agosto, otro cuarto de punto porcentual. Por el tema del sí, Banco de México, ¿no? Prácticamente el Banco de México, la Junta de Gobierno determina reducirlas, y estamos actualmente en 10.5%, 10.75% la tasa de referencia del Banco de México, dinero caro, y obviamente eso dificulta la actividad productiva. Es decir, si haces el dinero caro, obviamente que los préstamos para la actividad es caro y entorpece la expansión económica de cualquier sector económico, de cualquier sector. Y eso le pegó particularmente a la actividad primaria. El segundo factor que está vinculado a la tasa de interés, pues es la depreciación. Afortunadamente, en la visión económica, la depreciación o la devaluación, para hacerlo muy directo, tiene sus dobles efectos, ¿no? Y se convierten a veces en compensadores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, para los importadores se le encarece traer productos de fuera, pero a los exportadores los incentiva a exportar más, ¿no? Por la conversión. Eso le pasó a productos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, cuando sucede esta situación de dólar caro, evidentemente pues empezaron a fluir las exportaciones y a tener beneficios. Pero ojalá fuera permanente. Yo digo que complejo la perspectiva por dos razones. La primera que yo observo es la tendencia que trae la actividad del campo. Dinámica de todos modos. Todo lo que es el 2023, los 4 trimestres del 2023 con tasas negativas. Y los dos trimestres de este año con tasas negativas. Wow. Entonces, el campo en este primer semestre tuvo un retroceso de 3% en el país. Cuando ya le bajas y empiezas a particularizar y empiezas a revisar fenómenos como los que comentábamos hace un momento, en Michoacán hay una discusión muy fuerte. Yo digo, se está politizando incluso el tema. ¿Por qué? Bueno, porque deciden productores, empacadores de limón en Buenavista, Tomatlán y en Apatzingán hacer un paro, ¿no? Es decir, no sale limón. El argumento de ellos es que se le ha castigado el precio y que buena parte del precio castigado obedece a que hay una intervención, un pago de piso, un impuesto informal por parte del crimen organizado, ¿no? Sin ponerle nombre para no meternos en ningún problema. Un gasto extra que no contabilizable. Sí. Un impuesto informal, ¿no? Eso evidentemente es una realidad. O sea, no solo para el limón, también para el aguacate. Cuando uno revisa la cadena de valor de ambos sistemas, producto, evidentemente te das cuenta que esto está distorsionando el precio de mercado. O sea, hablando de dos productos, ¿no? en particular, ¿no? Que es obviamente, pero para Michoacán, nomás para tener la cifra. Sí. Para Michoacán, la importancia de los 7,000 millones de dólares, 6,000 millones de dólares que exportó en el 2023, el aguacate representa el 40% de ese valor. Solo el aguacate. ¿Te imaginas? Pero incluso es más grave el asunto, ¿no? Porque, o no más grave. Vamos a ponerlo en otro sentido, un sentido positivo. Es decir, la gran bondad que tiene el campo michoacano es que el 60% de ese valor es primario. Primario, agrícola y ganadero. Y el 35% transformación es industria. Es decir, ¿qué lectura te dice? O sea, ¿cuál es una de las turismo también? Sí, pero no pinta. Sí. O sea, y además, te voy a poner la estructura de Michoacán, así de manera muy sencilla. De cada 100% o de cada peso, si quieres ponerlo así de esa manera,
el 14% es actividades primarias, el 17.5% la actividad industrial y el 69% el comercio y los servicios. Vamos al caso de Jalisco, 6% el campo en su estructura local, 30% la actividad industrial y 64% comercio y servicios. O sea, esa es la fortaleza realmente de Jalisco. Claro, pero cuando tú ves en lo particular lo que irradia, yo creo que es uno de los pendientes económicos y sociales, y si le agregamos y políticos, de no atender integralmente las actividades del campo. ¿No? Porque el campo no es el producto que nos comemos, no es el producto fresco, sino que es lo que genera alrededor, a la antigüita de cuando nosotros éramos estudiantes de economía, donde el campo pues era una actividad rústica, ¿no? Donde, bueno, pues el asadón, ¿no? La yunta. Sí, no existían todas las tecnologías. Y hoy revisa los medios, o sea, los medios de transformación de la actividad que implica tecnología, conocimiento, personal capacitado. O sea, ya no son los trabajadores que nosotros conocimos, nuestros padres, por ejemplo, ingenieros, ¿no? Ingenieros agrónomos que están metidos en el campo, biólogos metidos en el tema ambiental. Diversas profesiones. Entonces, cuando ves la confluencia de todo ello, dices, algo está pasando, que el valor integrado del campo realmente tiene una mayor participación de la que estamos señalando empíricamente en términos económicos. Que a lo mejor de manera correcta estaríamos agregando la actividad fresca primaria del campo, más una parte de la agroindustria que está integrada al campo, para ponerlo en dimensión en términos económicos de la real participación que tiene la actividad primaria en el conjunto de las actividades productivas de las regiones y del país. Sí. Me parece que no, le estamos subestimando en todos los sentidos. En términos de política pública, sí. ¿no? O sea, no vemos programas específicos que te permitan hacer una recomposición. Pues, y cuando se hacen son de temporalidad sexenal de administraciones gubernamentales, que no son de hay que apostarle a largo plazo y a buscar la de trascendencia. ¿no? Así es, y políticas transversales, además. Entonces, cada región vive la realidad. Yo diríamos un gran reclamo para los gobiernos federales, estatales y municipales es que no ven al campo como en el espacio en el cual buena parte de las aspiraciones productivas puede descansar los municipios, las localidades, los estados, sobre todo los de vocaciones, ¿no? O sea, todo el centro del país tiene vocaciones. Sí. Estamos pues escuchando las apreciaciones de un economista, un analista, un investigador, y en el entorno económico, Heliodoro, pues cuando se habla de economía, pues escuchamos la palabra demanda, oferta, tipo de cambio, microeconomía, que la política monetaria, financiera, pero la comunidad tiene adoptado en su vocabulario y lo siente el día a día, que es la palabra inflación. Y esta palabra pues tiene un impacto precisamente en la vida de la comunidad, históricamente por años, ¿no? Y esto se refleja en los aumentos de precios de todo, que además no baja la inflación, y se refleja en la comida, en la ropa, en los colegios, en el transporte, en los viajes, en insumos para producir alimentos. Y en el campo ahí está. Esta palabra inflación. Pues es del fenómeno, diríamos, es un impuesto social, yo siempre lo he denominado. Sí, eso es un impuesto social que lo pagamos todos, pero que le afecta más a los de ingresos bajos, ¿no? Es decir, no es parejo, ¿no? Es decir, la inflación es un fenómeno que afecta en lo particular a la base. Así es, así a los ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos o incluso por abajo de un salario mínimo. Son los que más le hablan. La capacidad adquisitiva se merma de manera inmediata, aun cuando los salarios mínimos han tenido un crecimiento muy importante en los últimos 5 años, prácticamente 6 años. Pero ahí sucede el fenómeno que mencionábamos. Sí. Buena parte de la explicación, porque todo lo que esperábamos es que la inflación, el incremento de precios de bienes y servicios medidos a través del Índice Nacional de Precios del Consumidor, que lo conocemos en quincena tras quincena,
es un dato del INEGI, nos está mostrando que la inflación de marzo a la fecha viene creciendo. Y sí nos debe de preocupar, porque lo que se está encareciendo de manera más importante son, por un lado, lo que llamamos la canasta de consumo mínimo, pero muy específicamente lo que son frutas y verduras, ¿no? Y cuando hablo uno de frutas y verduras, pues yo les digo, bueno, se está encareciendo el guacamole, ¿no? Se está encareciendo las ensaladas, la salsita, ¿no? Y les digo a mis amigos los periodistas, se está encareciendo el chayo. Digo, pero el chayote. No, vale 80 pesos, 70, 60. Así es. Entonces, cuando ves la tasa general de inflación al mes de julio es de, vamos a redondearlo, 5.6%. Es altísima. ¿No? Altísima cuando veíamos el horizonte, ¿no? Es decir, si uno hay que pensarlo en términos de perspectiva. Decían, bueno, a estas alturas el Banco de México decía, pues vamos a estar en el objetivo de la tasa de 3%, más o menos 1%. Pues no estamos. Estamos fuera de la meta del Banco Central. Sí, y ahorita lo acaban de bajar. No, pero esa meta no. Esa meta es de 3% porque es una obligación constitucional. Ese es el referente. La principal tarea del Banco de México es tener en esa línea la tasa de inflación. Iba a decir una grosería, pero el crecimiento, diríamos, no es su tarea. No. Es tener estables los niveles el nivel general de precios de bienes y servicios. Bueno, no lo ha cumplido. Eso está muy, muy claro. A veces mis amigos de la 4T medio se enojan, pero yo les digo, pongamos la realidad y ya le ponemos el adjetivo que quieran, pero pongamos los números como son. O sea, en economía los datos son duros. No hay, ya le puedo poner uno chanfle y que el error y que el margen y la probabilidad y suponer también. Y le pones el bikini, en fin, ¿no? Pero uno tiene que poner la realidad por delante. Entonces les digo, miren, la tasa general está en 5.6%, en 5.57, porque no se me vayan a enojar. La tasa subyacente, es decir, la tasa de inflación subyacente es aquella que suprime la volatilidad y la temporalidad de los precios de bienes y servicios para hacerlos comparables y medirlos correctamente. Esa tasa viene disminuyendo. Sí. A julio es de 4.06%. Con la de 5.57, que es la tasa general, diríamos, esa fue la base sobre la cual determinó el Banco de México disminuir en 1/4 de punto porcentual la tasa de interés de referencia. Eso fue la razón. Es decir, dice, bueno, como la tasa subyacente viene disminuyendo, pues la otra es más volátil. ¿Por qué dicen que es más volátil? Porque el precio de frutas y verduras pues depende mucho de la temporalidad, sí, ¿no? De las condiciones climáticas, de una serie de contextos que pueden cambiar muy fácilmente. Bueno, pero la tasa de inflación que tiene frutas y verduras es de 23.3%. 23.3%. Y también yo creo que hay dos temas ahí, Odero, y aprovechando el tema que estás tocando, parte, perdón que te interrumpa, se me hace muy interesante que digas el cambio climático, la presión climática que se ve sobre la ¿Cuándo se iba a imaginar uno que el cilantro iba a estar tan caro? O sea, y cosas por el estilo, que la cebolla estuviera tan cara. O sea, hortalizas en general. Y se habla mucho, bueno, aquí en el campo hablamos mucho de la bolsa de Chicago, que es la que... El referente. La referencia y todo eso. Los commodities en conjunto. En general, el banco está comoditizado. O sea, llega un momento que ahorita, a mí la parte que más me interesaría, pues, poder ver a futuro. Estamos como que en un remanso de clima, porque está lloviendo bien, o sea, estamos viendo... Pero el siguiente año se va a repetir el ciclo. ¿Tú cómo ves el siguiente año? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Hay que prepararnos porque tenemos un escenario similar? Bueno, lo que no debemos... De la naturaleza, dices sí, tú. De todo, ¿verdad? Porque está lo político también ahí. Sí, no, como dices tú, chayotes 70 pesos, 80 pesos, cilantro 120. Que en términos de periodísticos diríamos que está bien, ¿no? Pero en términos de comida... De economía. Es diferente, ¿no? De comunidad. No, yo creo que ahí tocas un tema que nos llevaría un buen tiempo a analizarlo. Pero que con una bola de cristal ahí rápidamente. No, me refiero yo a lo que es el cambio climático.
Pero también la presión sobre... Tiene que ver esta parte porque obviamente va a haber periodos de sequía, yo creo que más intensos y más largos, los periodos de sequía. Y este tipo de lluvias atípicas es parte del asunto. Sí, nos estamos inundando. Y el día de tu casa nos inundamos el día de ayer. Por poco ni vengo, ¿no? Sí, nos inundamos. Bueno, aquí en Zapotlanejo, lamentablemente, también. Entonces, y en varios son, digamos, condiciones atípicas de lluvia, complejo, que finalmente es parte de lo que este beneficio que podría ser el agua, pues puede convertir en siniestro. Tú no lo sabes bien. Así es. Hay saturación de agua. Evidentemente, los productos frescos, pues a lo mejor no alcanzamos a consumirlos. Quedan en el camino. Eso yo creo que va a ser nuestra vida mientras no haya cambios importantes, ¿no? Sí, cuando tú ves yo hablo mucho del aguacate por lo que representa para Michoacán y hoy lo que está también representando para una parte del sur de Jalisco, en Jalisco, vaya la reiteración, porque una parte importante que tiene que ver con lo ambiental es la deforestación. Es decir, deliberadamente tumbar árboles para hacer cambio de uso de suelos sin autorización natural. Y eso es un fenómeno que está sucediendo de manera muy generalizada en la meseta purépecha de Michoacán y buena parte del sur de Jalisco, pegado al volcán de Colima o volcán de volcán de Jalisco, ¿no? Cualquiera en cualquiera de sus versiones. Para querer hacerlo, pero relativamente cuando toda tu vida has hecho lo mismo para producir igual, es muy difícil que... No, pero ahí viene lo que acaba de decir Hugo. La responsabilidad social y el contubernio. ¿No? Es decir, sucede eso porque hay autoridades que lo permiten. Autoridades locales, fitosanitarias, ¿no? La parte forestal. El sector forestal es muy, muy complejo. Entonces, históricamente. Así siempre. Es. No. Históricamente. Muy complejo. Es más, los nacimientos de los líderes más combativos nacen en el sector forestal. En Michoacán es un caso. Toda la zona de la mariposa monarca. Olvídate, hay un pleito, pero a todo lo que da por el sostenimiento, tener un espacio sustentable con una visión diferente, desarrollo comunitario que va desde abajo, no desde arriba, ni de dádivas de política asistencialista de parte de los gobiernos federales, estatales, de convencimiento y además de trabajo interno. Es decir, van creando sus espacios, ¿no? Sus espacios recreativos y lo comercializan y hacen muchísimo esfuerzo con el trabajo artesanal, con la comida tradicional. Es decir, hay mucho esfuerzo hacia adentro, que les digo, hay un valor intrínseco agregado de las comunidades que tampoco se les está reconociendo. No con una política subsidiaria permanente, pero sí puede haber una política subsidiaria temporal que incentive y que haga que despegue en otras condiciones a comunidades que hoy demandan por su capacidad productiva, no porque son ni de un partido ni de otro, ¿no? Eso yo creo que en lo político. Así eso es. Representa y creo que ha sido una visión un poco olvidada del gobierno del tema productivo agrícola, o sea, en el punto de vista de lo que son las raíces, ¿no? O sea, porque, como dices tú, o sea, la gente que está produciendo en el campo, que es nativa, y el pequeño productor que tiene sus usos y costumbres, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, porque no hay apoyos, porque es más, incluso... Es de sobrevivir para consumo, autoconsumo. Pero la macro... La comercial, digamos. La comercial pues, no tiene problemas, porque sea como sea, consigue recursos. Así pero es. El pequeño productor se ve muy presionado porque también sus mercados de cercanía y todo lo que conlleva hace muy difícil la comercialización. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno que mencionas está muy vinculado a esta famosa desigualdad o disparidad, asimetría que sucede hoy en las entidades federativas, ¿no? Y siempre. Quizás menos ahora. Buena parte del progreso tecnológico, el desarrollo industrial que ha vivido México, es cierto, en buena parte se debe al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, el TLC en su momento fue un factor que algunos estados lo aprovecharon, ¿no? Con todas las críticas que tú le quieras poner, pero
hubo reconversiones industriales muy importantes. El caso de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Querétaro mismo. Querétaro, Puebla, Estado de México, que ya traía, digamos, una dinámica histórica. Jalisco, o sea, que buena parte de su estructura productiva industrial data de los 40, con el modelo de sustitución de importaciones. O sea, aquí hay un núcleo de empresarios de abolengo, ¿no? En el caso de Guanajuato igual. Que se mantienen. Así es, que se mantienen todavía. Entonces, es otra visión. Cuando yo les digo a Michoacán, ¿cómo te explicas? Y yo en muchas discusiones, análisis con los amigos empresarios de Michoacán, les digo, ¿cómo te imaginas o cómo puedes explicar de que el campo represente el 14% de la actividad económica de Michoacán? Y que la manufactura... ¿Qué porcentaje? 14% de la estructura, ¿no? de Michoacán, estructura económica, perdón. Y que la industria manufacturera aporte el 9%. Se muestra el vocacionamiento. No, bueno, pues hay un problema, ¿no? Sí, evidentemente. ¿Quién te genera más valor económico? Pues está clarísimo que es el campo. Y ahí empieza la otra discusión. Es decir, bueno, pero son todos los productores, todos los agricultores los que se benefician. Es cierto, hay una polémica porque los que más se benefician son los que tienen las capacidades y espacios específicos para tener producción rentable. Y vemos a los maiceros, a los graneros en otras situaciones. En básicos. Fíjate, Eleodoro, y ahorita me viene a la mente en uno de los programas que tuvimos aquí, hablando ahorita de Michoacán. Históricamente hay una migración permanente de mano de obra de gente a Estados Unidos a buscar oportunidades. Eso, la población se disminuye en ciertas poblaciones, digámoslo así, valga la redundancia, pero es gente que repartida en todos sus Estados Unidos, muy trabajadora, genera un retorno económico que permite la sobrevivencia de comunidades. Qué curioso fenómeno de transferencia financiera. Además, que ese es un asunto que tú analizaste en uno de los... No, yo digo que es una de las transferencias monetarias más importantes que tienen estados como Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, Oaxaca, particularmente. O sea, son 5 las entidades federativas que concentran las remesas familiares. Que se traducen en bienestar social, económico. Yo te puedo poner ejemplos, pero mira, se ha peleado en los últimos de la pandemia para acá, se ha peleado... Es que la pandemia es un referente ya para... Se ha peleado el primer lugar. Michoacán durante el 2023, son datos oficiales que daba el Banco de México, siempre estuvo en el primer lugar hasta el 2020. Primer lugar, receptor de remesas familiares, Michoacán número 1. En el último trimestre del 2020 sube Guanajuato, primer lugar. Y luego toman a Guanajuato el año pasado y entra Jalisco en primer lugar. Pues Jalisco es el que atrae más recursos y en este año, nuevamente Michoacán en primer lugar. Actualmente, ¿te acuerdas de que 20 y tantos mil millones de dólares por año? Esa es la cifra, ¿te acordarás? A nivel nacional. Nacional, sí. Estamos hablando de más o menos 60 mil millones de dólares, más o menos con perspectivas de unos 67 mil millones de dólares en el presente año. Es más o menos. Más alta de todo es el doble de la inversión extranjera directa, 36 mil millones de dólares, o sea, para tener el comparativo, ¿no? Invierten más las remesas que bueno, pero esa mano de obra que manda la remesa hacen posible un dinamismo en la economía de Estados Unidos. Pero esa es una parte de ella, porque finalmente son trabajadores de allá, son los que le meten duro a la chamba, ¿no? Cosa que son tareas que los negros no quieren, ¿no? El sajón. El sajón no quiere, no, pues mucho menos. Sí. Pero yo estoy terminando una investigación a nivel de campo sobre el uso de las remesas familiares a nivel microeconómico. No solo, yo tengo muy bien identificado, ¿no? Es decir, todo lo que llamamos bienes de sostenimiento del hogar, evidentemente vienen de las remesas. Hay comunidades, uno se admira que Morelia concentra
cerca del 30% de las remesas que llegan a Michoacán. Wow. O sea, una ciudad, el 30%. Una ciudad que quiere decir que alrededor de sus localidades... Que hay mucha riqueza ahí de Martirena. Obviamente que le dan vida, claro, al municipio en algo que es lo fundamental, el consumo cotidiano, ¿no? El trasladar a la gente de las comunidades a sus actividades escolares, sí, ¿no? Y bueno, las localidades viven de la carnicería, la tiendita. No, todas las actividades. ¿No? Sí, estamos aquí, bueno, nos vamos a ir a corte ya, Eliodoro, estamos platicando con el licenciado Eliodoro Gil Corona. Bueno, Eliodoro Gil Corona, él ha sido director de la Escuela de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás, en Michoacán, y pues economista, presidente del Colegio de Economistas, en fin, y además está activo con su ecoeconómico, sus análisis. Nos vamos a ir a corte, queremos enviar un saludo, aquí te manda saludos Jorge Gracias. Cárdenas también, Manuel Trujillo, que está organizando esa convivencia de los economistas. Entonces, pues hoy es día de la hora del campo económica. Y económica. Nos vamos a corte y regresamos. Bien, pues estamos ya en la parte final de su programa, La Hora del Campo. Estamos conversando aquí, Tonatiuh Quiñones y su servidor, Hugo Rangel, con Eliodoro Gil Corona, el tema de la economía, del país, de la gente, la actividad en el campo, sobre todo, un poco dedicados a atender las preguntas sobre el tema de la inflación, el tipo de cambio y una relación que tiene que ver con la movilidad de todo el mundo y la ciudad, es el transporte. Y el transporte necesita la gasolina para moverse. El energético, especialista, por cierto, Tonatiuh, una de las preguntas que nos dicen, bueno, a ver, si el tipo de cambio ha bajado, la gasolina, ¿por qué no baja el precio si pues importa? Y si tú importas un producto con un tipo de cambio, pues es más barato. En principio, ahí son como 3 o 4 preguntas, pero la primera habría que decirles porque no haya una confusión, no vaya a ocurrir una. O sea, el tipo de cambio no ha bajado, ¿no? Del Viernes Negro a la fecha estamos en los 18, al mayoreo, en 18.60, más o menos. Bien, ¿no? Fíjense bien. O sea, el tipo de cambio sigue estando alto y es una preocupación, evidentemente, del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Porque eso no depende de las buenas voluntades, sino la incertidumbre que se ha generado en los inversores, la probable caída en la producción de los Estados Unidos en la parte industrial. Segundo, el tema de los energéticos y particularmente gasolina, gas doméstico, LP, es que tienen subsidio. De hecho, hubo momentos donde el gobierno federal dijo no hay gasolinazos, es que el gobierno estaba subsidiando el precio final de los combustibles, ¿verdad? Entonces, paulatinamente en este año los empieza a retirar. Entonces, ahorita prácticamente diríamos ni el gas doméstico ni las gasolinas, lo voy a hacer muy radical, no tienen ningún subsidio. Y por lo tanto, al no haber subsidio, se expresa en mayor precio. Y hoy, el aumento que tuvieron en conjunto los energéticos es del 9%. Particularmente el caso del gas doméstico está en un aumento específico de cerca del 13%. Pues ahí está la 13%. La comprensión, más que la respuesta. Entonces, el gas está muy caro. A la familia, a nuestras mujeres les preguntamos, súbele porque no alcanza, hay que llenar el tanque, ¿no? Pero el tanque de gas y de la gasolina. Y del carro, del auto. No vayan a pensar mal. Sí. Bueno, esta es una parte de la explicación, ¿no? Que me parece fundamental. El otro es que esa expectativa es incierta hacia adelante. ¿Sí? ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta las expectativas de este año? Por ejemplo, si nos vamos más o menos indicador por indicador, ¿sí? Hay una discusión sobre cuánto va a crecer la economía mexicana en este año. En menos del 1. ¿No? La primera posición, diría, el Fondo Monetario Internacional, 2.2%, redujo su expectativa de crecimiento, ¿no? Cuando la mantuvo más o menos en el 2.6%.
Los especialistas del sector, en economía del sector privado, que encuesta el Banco de México, la están poniendo en 1.8%. Los especialistas del Citibanamex, que son intermediarios financieros, incluyendo evidentemente bancos, en su encuesta más reciente ponen un crecimiento de 1.7%. Yo creo que hay elementos y bueno, me gusta poner la discusión y habrá momentos para aclararlo, que sí. Es posible que crezca 2.4% en este año. Esa es mi perspectiva particular. Y tengo, sin duda, elementos como para justificarlo. El otro es que el nivel del empleo no va a crecer como venía creciendo el año pasado. El empleo formal, porque el informal sigue aumentando, ¿no? Eso nos preocupa porque uno sabe que pues esos informales no tienen las prestaciones, las prerrogativas de ley, ¿no? Que aguinaldo, que primas vacacionales, no tienen nada, no, seguridad médica, pues servicios médicos no tienen. Bueno, no hay una expansión. Bueno, a julio, la masa de trabajadores afiliados al Seguro Social tuvo un crecimiento apenas de 1.3%. Normalmente eran 3. No, o sea, la expansión que tuvo en el rebote económico, llegamos a tener niveles de generación de empleo extraordinarios, ¿no? Ahorita estás hablando que en 7 meses generaste los nuevos puestos arriba de 300,000 puestos laborales, cuando el año pasado era el doble. Entonces, hay un achicamiento del mercado laboral. Eso debilita el mercado interno, ¿no? Entonces, la expectativa es... hay menos chamba, pues. Eso es la expectativa hacia el cierre de este año. El otro es que la inflación evidentemente no va a cerrar de acuerdo a la perspectiva oficial, ni mucho menos la del Banco de México. Entonces, hay discusión, pero yo pienso, la estimación es que cierre la inflación este año sobre 4.50%. El tipo de cambio, que hay discusiones en evidentemente puntos de vista, creo que va a estar arribita de los 18 pesos por dólar. Ahí, repito, unos dicen va a cerrar en 19 y tanto. Yo creo razonablemente, con elementos de juicio, desde el punto de vista empírico, que va a andar arriba de los 18 pesos por, vamos, 18.20, 18.30. Y la tasa de interés, que es un referente muy importante, porque es el alivio de los créditos, de los préstamos, ¿no? De la expectativa incluso de usar recursos para expandir negocios. Yo creo que va a cerrar en 10.50. No creo que baje más. Sí quiero dejar establecido que el dinero va a seguir siendo caro. O sea, esa tasa de 10.50, si bien se reduce de 11.25 a 10.50, sigue siendo una tasa cara. Para el campo es el 20% no donativo de costo financiero. Entonces eso, pues obviamente no hay capacidad o margen como para decir, vamos a crear esquemas, la banca de desarrollo o de primer piso, como crear un modelito que te permita estar impulsando la actividad productiva bajando el financiamiento. Complejo para este año. Entonces vemos un panorama complejo para el agro, porque va a haber un tema de presión del tipo de dinero caro, poca incentivo a la exportación, porque el tipo de cambio que es caro, los insumos van a seguir siendo caros. O sea, se repite mucho el modelo 2024 en el 2025, podría ser muy parecido al año. 2025 hay que revisarlo. Yo tengo la impresión que va a haber muchas concreciones de inversiones externas. ¿No? Que va a depender mucho, que tiene que ver con la relocalización empresarial, pero que va a depender mucho de los acuerdos, señales, concreciones que tenga el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que yo creo, evidentemente, y luego qué suceda allá en Estados Unidos, ¿no? Que se alineen el TEMEC en las condiciones que creo que se pueden dar con el triunfo que tengan los demócratas. Es un poco la perspectiva que yo tengo. Yo soy más republicano, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que cuando ya ves las posibilidades reales de cómo viene la elección, yo creo que Kamala va repuntando. La licenciada Harris. ¿No? Y licenciada Harris, ándele. Sí. Aunque el gobernador Trump es otro rollo, ¿eh? El licenciado Trump también. Así es. Sí, no, es un caso, pero digo, a mí en lo particular me gustaría que no ganara Donald Trump, ¿no? A mí en lo particular. Oye, es que esta pregunta, Tonatiuh, la hicimos hace 6 años a otras personas, y hace 12, y hace 18, y hace 24.
cada 6 la condición de Estados Unidos, lo que ocurre en Estados Unidos tiene incidencia directa. No, pues. Pero creo que en esta época, yo creo que se conjuntan las dos, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de un gobierno mexicano Sí, y viene el gobierno americano, o sea, son dos cambios que vienen al mismo tiempo. sí. Y la perspectiva de la revisión del TEMEC, que eso es muy importante, sobre todo para el tema agro, Sí. porque también la presión que tiene el maíz, la que tiene el trigo, Sí. los commodities y las exportaciones, y sobre todo las nuevas teorías y los nuevos acuerdos que hay para la exportación de inclusive del aguacate y otras cosas, van a tener un entorno complejo para el agro. A mí no me gusta mucho, pero yo creo que, no de manera provocativa, evidentemente.